Cualquier comentario o sugerencia lo puedes enviar al correo calculotv@gmail.com y en YouTube mi canal es Calculu100. Ok, en este video vamos a continuar trabajando con la regla de L'Hospital o L'Hopital. Vamos a realizar 5 ejercicios, cada uno tiene como enunciado hallar. Primer ejercicio, vamos a hallar el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x sobre seno de pi por x. Vamos a llamar este límite L, vamos a etiquetarlo con L, solución. Entonces, para poder utilizar la regla de L'Hospital debemos probar la hipótesis, es decir, vamos a hallar los límites del numerador y el límite del denominador. Entonces comenzamos. Límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x es igual al logaritmo neperiano de 1, que es igual a 0. Y el límite cuando x tiende a 1 del seno de pi por x es igual a seno de, reemplazamos x por 1, nos queda seno de pi, y seno de pi es 0. Entonces tenemos una forma indeterminada, 0 sobre 0, y podemos usar la regla de L'Hospital, o podemos aplicar la regla de L'Hospital o L'Hopital, L'Hopital, y encima de este O se escribe este símbolo. Ok, entonces L, como tenemos forma indeterminada 0 sobre 0, L va a ser igual, vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Entonces colocamos H encima de la igualdad. Okay, recuerden que esto significa que al lado derecho vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Entonces esto es límite cuando x tiende a 1, vamos a derivar el numerador y el denominador en forma independiente, es decir, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x, y la derivada del seno de pi por x es la siguiente: la derivada del seno es el coseno de pi por x por la derivada interna o la derivada del argumento, es decir, la derivada de pi por x, que es pi. Entonces nos queda pi por el coseno de pi por x. Simplificando esta expresión, podemos colocar 1 aquí para completar la doble c. Entonces nos queda que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre pi por x por el coseno de pi por x. Entonces fíjense que ya no podemos aplicar la regla de L'Hopital porque el límite cuando x tiende a 1 de 1 es 1, porque 1 es una constante. Y si reemplazamos x por 1 en el denominador, nos queda pi por 1 por coseno de pi por 1, que sea que es coseno de pi, que es menos 1. O sea que abajo nos queda menos pi. Así que como no podemos evaluar, ya no podemos aplicar la regla de L'Hopital, simplemente evaluamos. Entonces nos queda 1 sobre pi por 1 por el coseno de pi por 1, que es pi. Y esto va a ser igual, coseno de pi es menos 1, nos queda 1 sobre pi por menos 1, que esto va a ser igual, continúo aquí, igual a menos 1 entre pi. Entonces el límite del ejercicio número 1 es menos 1 entre pi. Vamos ahora con el ejercicio número 2. Vamos a hallar el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 menos x sobre x cuadrado. Vamos a llamar este límite L.
y colocamos aquí solución. Vamos a ver si se cumple la hipótesis de la regla de L'Hospital. Es decir, vamos a calcular los límites del numerador y el denominador. Vamos a ver qué sucede. Límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 menos x. Vamos a reemplazar x por 0, nos queda e a la 0 menos 1 menos 0. Fíjense que e a la 0 es 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, o sea que nos queda 0. Y límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado, ese es 0 cuadrado, que es 0. Entonces tenemos una forma indeterminada 0 sobre 0, por lo tanto podemos aplicar la regla de L'Hospital o Hospital. Aquí Hospital. Ok, entonces L va a ser igual, límite va a ser igual, colocamos H encima de la igualdad y procedemos a aplicar la derivada tanto al numerador como al denominador. El límite cuando x tiende a 0 de, derivamos el numerador, la derivada de a la x es e a la x, la derivada de menos 1 porque es una constante 0, la derivada de menos x menos 1, eso nos queda menos 1. La derivada de x cuadrado es 2x. Ok, fíjense ahora, si reemplazamos x por 0 en el numerador, nos queda e a la 0 que es 1, menos 1 da 0. Y abajo, reemplazando x por 0 en el denominador, nos queda 2 por 0 que es 0. O sea que tenemos nuevamente una forma indeterminada, 0 sobre 0, podemos aplicar la regla de L'Hospital, colocamos h encima de la igualdad y escribimos límite cuando x tiende a 0 de la derivada de a la x, la derivada de menos 1 es 0 por ser una constante, entonces nos queda e a la x sobre la derivada de 2x es 2. Si reemplazamos x por 0, nos queda e a la 0 sobre 2. Colocamos e a la 0 sobre 2, e a la 0 es 1 sobre 2, es decir, 1 medio. Este es el límite del ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Vamos a hallar el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 menos x cuadrado sobre 2, todo esto sobre x al cubo. Vamos a llamar este límite L. Colocamos solución y vamos a chequear si se cumple la hipótesis de la regla de L'Hospital. Es decir, vamos a calcular el límite del numerador, límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 menos x cuadrado sobre 2. Esto va a ser igual, reemplazamos x por 0, nos queda e a la 0 menos 1 menos 0 menos 0 al cuadrado sobre 2. O sea que esto e a la 0 es 1, 1 menos 1 0, 0 menos 0, menos 0 menos 0 es 0, o sea que esto va a 0. Y límite cuando x tiende a 0 de x al cubo es igual a 0, 0 al cubo es 0. O sea que tenemos una forma indeterminada 0 sobre 0, cumple con la hipótesis de L'Hospital. Por lo tanto, podemos aplicar la regla de L'Hospital. Ok. Muy bien, entonces colocamos L va a ser igual, colocamos H encima y escribimos límite cuando x tiende a 0 de, vamos a calcular la derivada del numerador, fíjense la derivada de a la x y a la x, la derivada de menos 1 por ser una constante 0, la derivada de menos x es menos 1, vamos a escribirla acá, menos 1, menos
la derivada de x cuadrado sobre 2, fíjense, este 2 baja, se simplifica con este 2, 2 con 2 da 1 y nos queda simplemente x, sobre la derivada de x cubo, que es 3x al cuadrado. Ahora fíjense, si reemplazamos x por 0 en el numerador, nos queda e a la 0, que es 1, 1 menos 1 es 0, y como x vale 0, todo el numerador da 0, sobre 3 por 0 al cuadrado es 0, reemplazando x por 0 en el denominador. Ya tenemos 0 sobre 0, nuevamente, forma indeterminada, podemos aplicar la regla de L'Hospital. Ok, entonces esto es el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la x es e a la x, la derivada de menos 1 por ser una constante de a 0, la derivada de menos x menos 1, sobre la derivada de 3x cuadrado, fíjense, este 2 que está como exponente pasa a multiplicar el 3, nos queda 6, y este 2 le restamos 1, nos queda simplemente x a la 1. Vamos a reemplazar entonces x por 0, a ver qué sucede. E a la 0 menos 1, e a la 0 es 1, 1 menos 1 0, sobre 6 por 0 0, 0 sobre 0 nuevamente, aplicamos L'Hospital por tercera vez, porque el límite cuando x tiende a 0 de e a entonces derivamos la derivada del numerador, la derivada de la x a la x, la derivada de menos 1 es 0, y la derivada de 6x es 6. Fíjense, reemplazamos x por 0 en el numerador, nos queda la 0, que es 1. Aquí no hay que reemplazar nada porque el límite cuando x tiende a 0 de 6 es 6. Entonces simplemente evaluamos y colocarlo aquí. Esto va a ser igual a e a la 0 sobre 6, e a la 0 es 1 sobre 6, un sexto. Y este es el límite del ejercicio número 3. Vamos ahora con el cuarto ejercicio de este video. Vamos a hallar el límite cuando x tiende a 0 del seno inverso de x sobre x. Vamos a llamar este límite L. Solución. Vamos a chequear la hipótesis de la regla de L'Hospital. Límite cuando x tiende a 0 del seno inverso de x, ese es seno inverso de 0, que es igual a 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de x es 0. O sea que tenemos una forma indeterminada, 0 sobre 0. Esto quiere decir que podemos aplicar la regla de L'Hospital o L'Hospital. Entonces L va a ser igual, colocamos h aquí encima, límite cuando x tiende a 0 de, vamos a derivar el inverso de x, eso es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, sobre, esa es la derivada del seno inverso de x, 1 sobre 1 menos x cuadrado, sobre la derivada de x, la derivada del denominador, que es 1. Podemos colocar aquí un 1 aquí para completar la doble c. Entonces esto nos está quedando, simplificando, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Si reemplazamos x por 0, dice que arriba nos da 1. Límite cuando x tiende a 0 de 1 por una constante da 1. Y abajo nos queda 1 menos 0 cuadrado, que es raíz de 1, que es 1. Entonces simplemente nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos 0, que es igual a 1 sobre raíz de 1, que es igual a 1. Entonces el límite del ejercicio número 4 da, el resultado es 1. Ahora vamos con el último ejercicio de este video. Límite cuando x tiende a 0 de coseno de mx menos coseno de nx sobre x cuadrado, donde m y n son
constantes. Vamos a llamar este límite L. Ok. Solución. Chequemos la hipótesis de la regla de L'Hospital, es decir, límite cuando x tiende a 0 del numerador, coseno de mx, vamos a escribir esto aquí corchete, porque estamos utilizando paréntesis para el argumento, coseno de mx menos coseno de nx, cerramos corchete, y sustituimos x por 0, fíjense nos queda coseno, m por 0 es 0, o sea, coseno de 0 menos coseno de n por 0 que es 0, coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0. Y límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado igual a 0. Forma indeterminada, 0 sobre 0, es decir, podemos aplicar la regla de L'Hospital. Ok, entonces L va a ser igual a lo siguiente. Colocamos H encima de la igualdad. Recuérdense que eso significa que vamos a aplicar la regla de L'Hospital a continuación. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0 de, vamos a derivar el numerador. Fíjense, la derivada del coseno de m por x, aquí el argumento del coseno es mx, es menos seno de m por x por la derivada de mx, que es m. Entonces que esto nos está quedando menos m por el seno de m por x. Ahora fíjense, menos coseno de nx, la derivada del coseno es menos seno de nx, por este menos por menos da más. Ahora la derivada, colocamos aquí entonces, y la derivada del argumento de nxn, lo colocamos aquí, n por el seno de n por x. Aquí estamos aplicando, recuerden, la regla de la cadena para derivadas sobre la derivada de x cuadrado, que es 2x. Entonces fíjense, volvemos a reemplazar x por 0. Nos queda seno de m por 0, que es seno de 0, que es 0, por menos m es 0, más n, que multiplica seno de n por 0, o sea, seno de 0, que es 0, por n es 0, o sea, arriba tenemos 0. Y abajo también 2 por 0, 0. Volvemos a aplicar L'Hospital. Entonces aquí nos está quedando igual al límite cuando x tiende a 0 de, dice, la derivada de menos m por seno de m por x. Como m es una constante que está multiplicando al seno de m por x, vamos a derivar seno de m por x, que es coseno de m por x, por la derivada de m por x, que es m. Por esta m nos queda m cuadrado, o sea que nos está quedando menos m cuadrado por el coseno de m por x. Vamos a derivar este término, la derivada de n por seno de n por x. Vamos a derivar seno de n por x, que es coseno de n por x, por la derivada de n por x, que es n. Por esta n da n cuadrado, nos queda más n cuadrado por el coseno de n por x, n. Ok. Sobre la derivada de 2x, que es 2. Dice que aquí no nos queda, aquí desaparece la x. Evaluamos. Arriba nos queda, vamos a hacer la evaluación aquí. Esto va a ser igual a menos m cuadrado por el coseno, vamos a reemplazar aquí por 0, el coseno de 0, más n cuadrado por el coseno de
n por 0, que es 0, sobre 2. Y esto nos queda, el coseno de 0 es 1, porque nos está quedando menos m cuadrado por 1 más n cuadrado por coseno de 0, que es 1, o sea, nos queda n cuadrado sobre 2. Y menos m cuadrado más n cuadrado sobre 2 es el límite del ejercicio número 5 que nos están pidiendo. Recuérdense que m y n son constantes. Muy bien, muchas gracias por tu atención.